Bendiciones. Doy gracias a Dios por el privilegio que tenemos nuevamente de estar reunidos a través de las redes sociales para compartir la palabra de Dios. Yo creo que en este tiempo las iglesias, los pastores, los predicadores hemos enfatizado el agradecimiento a Dios por la tecnología. La Biblia dice que en los últimos tiempos la ciencia aumentará y ha aumentado para bendecir al pueblo de Dios, para bendecir la palabra del Señor. Así que yo quiero que tú donde estés ahí estés bien concentrado, bien atento a lo que vamos a compartir hoy, sabiendo que todo lo que viene de la palabra del Señor es una palabra viva y eficaz y tiene el poder de cambiarte, de exhortarte, de exhortarnos, de cambiarnos, de transformarnos, de enseñarnos. Así que está bien atento. En estos minutos no permitas que nada ni nadie te distraiga. Y vamos a estar bien pendientes de lo que el Señor quiere compartir con nosotros hoy. La palabra de Dios dice en Mateo capítulo 24, versículo 1 y 2. Mateo 24, versículo 1 y 2 dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, Jesús les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Tremendo. El Evangelio de Mateo en el capítulo 24 dice que Jesús salía del templo, o sea que Jesús conocía el templo que estaba en Jerusalén. Y los discípulos le dijeron: Señor, ven para que veas la majestuosidad del templo. Era una obra arquitectónica tremenda. Había sido destruida siglos antes, pero había sido reconstruida. Y en el fondo los discípulos tenían en su corazón todavía esa dependencia de lo material en cuanto a lo espiritual. Todavía ellos querían mostrarle a Jesús lo grandioso del templo, lo importante del templo, lo bello del templo. Pero la respuesta de Jesús les impactó. Y no quiero dar un estudio escatológico, no voy a dar un estudio escatológico hoy. Sencillamente quiero decirte que la respuesta que el Señor les dio, cuando le dijo: ¿ustedes ven todo esto que me están mostrando? Pues les aseguro, de seguro, que aquí no quedará piedra sobre piedra. Todo será derribado y todo será destruido. Y yo estoy seguro que los discípulos no digirieron, no aceptaban, no asimilaron esas palabras de Jesús. Cuando Él le dijo que no quedará piedra sobre piedra, ellos no creían que el templo iba a ser destruido. Y mucho menos de la forma como Jesús les decía. No quedará piedra sobre piedra, todo quedará destruido, todo quedará derribado. El libro de Lucas dice que Jesús le dijo: y días vendrán donde todo esto será destruido. Y ellos no pensaron que iba a suceder en ese momento. Pero lo que ellos no creyeron que iba a suceder, sucedió. Y lo que estamos viendo en la porción bíblica se puede actualizar ahora con el mundo moderno. Quizás el mundo le está diciendo a Jesús: mira, Jesús, nuestras organizaciones internacionales poderosas. Mira, Jesús, lo grande de nuestra economía. Mira, Jesús, lo majestuoso de nuestra tradición religiosa. Y Jesús, si tenemos tiempo, si nos sobra tiempo, te miraremos a ti. Pero mira lo poderoso de nuestro ejército. Tremendo. Y si queda algo de tiempo, miraremos a Jesús. Lo que los discípulos pensaban que nunca sucedería, sucedió. La historia lo confirma. Y lo que el mundo hoy pensaba que nunca iba a suceder, ha sucedido. Yo te garantizo, yo te aseguro que ninguno de nosotros estaba preparado para lo que está sucediendo en cuanto a saber que iba a suceder. Quizás el 31 de diciembre, o aún en enero, o en febrero, o aún en principio de marzo, si alguien nos hubiera dicho: mira, hay un virus allá en una ciudad de China que puede hacer mucho daño, quizás hubiéramos pensado: no, eso es problema de los chinos, eso está bien lejos, eso no va a llegar acá. Y si alguien nos hubiera dicho, dándonos el feliz año el 31 de diciembre, mira, prepárate porque vas a durar tantos días en tu casa, prepárate porque va a haber una recesión económica muy fuerte, prepárate porque va a haber miles de muertos por un virus que va a surgir de una ciudad en China y que se va a llamar coronavirus, y quizás no hubiéramos creído. Quizás hubiéramos dicho: eso no va a suceder, porque la naturaleza humana está diseñada
para no creer muchas cosas que no ve. Por eso es que la humanidad no cree muchas cosas que están escritas en la palabra del Señor. Pero yo quiero decirte que si algo está escrito en la palabra del Señor, si algo está profetizado en la Biblia, si algo lo dijo Jesús, se va a cumplir. Quizás tú no creíste nunca que ibas a vivir lo que estamos viviendo. Quizás la iglesia no creyó o no pensó nunca que iba a vivir estos momentos. Quizás los gobiernos, por muy poderosos, no pensaron nunca que iban a vivir estos momentos. Pero yo te digo que lo que ha sucedido estaba escrito en la palabra del Señor. La humanidad, o quizás tú y yo, cuando escuchábamos noticias como aquel tsunami en Indonesia, quizás pensábamos, no, eso es demasiado lejos, eso no va a llegar a nosotros. Quizás cuando escuchamos de erupciones de volcanes o de terremotos en otros continentes, decimos, ese es problema de ellos, eso es allá, eso es muy lejos. Quizás nunca creímos que las epidemias en África, en Asia, se iban a convertir en pandemias. Quizás no lo creímos. Quizás como los discípulos en nuestro corazón decíamos, no, eso no va a llegar a suceder. Quizás cuando algún científico advirtió sobre lo que estamos viviendo hoy hace un tiempo, quizás el mundo le dijo, no, eso no es posible. Eso es engrandecer las cosas, eso no va a suceder. Pero lo que yo te digo es que sí sucedió. Ese virus llegó, ese virus se propagó, ese virus ha puesto en un dilema a las economías mundiales. Ese virus ha matado a miles de personas. Y te quiero decir algo, que lo que enfrentamos hoy no se quedó en África, no se quedó en Asia, no se quedó en Europa. Ha llegado a nuestro país, ha llegado a nuestra ciudad y puede llegar a nuestros hogares. Hay situaciones que el sistema del mundo, incluyendo la religiosidad, no nos prepara. Es más, no nos advierte claramente qué sucederá. Pero lo que estamos viviendo hoy está más que advertido en la palabra de Dios. La palabra de Dios ha preparado a la iglesia, a la verdadera iglesia de Cristo, a entender que lo que estamos viviendo hoy está escrito en esta palabra. Que las profecías que se han venido cumpliendo una tras otras nos están diciendo, aleluya, que esto vendría. Gran porcentaje de la Biblia son profecías que se han venido cumpliendo una tras otra. Hay muchas situaciones que no estamos preparados para vivirlas porque nunca creímos que realmente sucedería aunque la palabra de Dios lo dijera. Y quiero repetirle, el mundo y la iglesia no están preparados para muchas situaciones porque en su corazón nunca creyeron verdaderamente que sucedería, aunque estuviera escrito en la palabra de Dios. El mundo no ha valorado la palabra de Dios. Y hay un acontecimiento que está escrito en la palabra de Dios. Es el acontecimiento más apoteósico, más hermoso que puede sucedernos a los hijos de Dios. Y es la segunda venida de Cristo. Es el acontecimiento sobrenatural más importante que puede vivir el mundo. Y es la segunda venida de Cristo. Y quizás tú donde estás diciendo, pero este predicador cambió de tema. Venía hablando de tsunamis, de volcanes, de la pandemia. Y ahora empezó a hablar de la segunda venida de Cristo. Pero no he cambiado el tema. Lo que estamos viviendo hoy, lo que está viviendo el mundo, es simplemente una antesala. Son señales que nos están diciendo la segunda venida de Cristo se acerca. Son simplemente, es un preámbulo a la segunda venida de Cristo. Es algo que está antes de la segunda venida de Cristo. Pero la gente quizás no espera eso, quizás no espera que eso suceda. Así como no esperaban que este coronavirus hiciera lo que está haciendo. Y la iglesia moderna no ha predicado de la segunda venida de Cristo. Para la iglesia moderna es mejor predicar de la prosperidad, los templos se llenan más. Para la iglesia moderna es mejor predicar acerca de que el pecado no es pecado, que lo impuro no es impuro. Y quizás la gente se siente más cómoda. Pero el Señor quiere que prediquemos lo que está escrito en su palabra.
Y lo que está escrito en su palabra es que lo que estamos viviendo hoy es antesala de la segunda venida de Cristo. Ese es el evangelio que quiere el Señor que prediquemos hoy. Quizás no sea hoy, quizás no sea mañana, pero Cristo vendrá por su pueblo. Y en este sencillo mensaje quiero decirte que la mejor forma de estar preparado es estar bajo la autoridad de aquel que vendrá. Y quiero repetírtelo, la mejor forma de estar preparado es estar bajo la autoridad de aquel que vendrá por segunda vez. Hay cosas que tú pensabas que nunca iban a suceder y han sucedido. Y yo te digo que lo más seguro que puede el mundo creer que va a suceder es la segunda venida de Cristo, porque está profetizada en muchas ocasiones en la palabra de Dios. Quizás tú pienses que nunca sucederá, pero hoy te aseguro que ese día llegará. La Biblia dice en Mateo 28, capítulo 28, versículo 18, dice Jesucristo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por eso yo quiero invitarte hoy a que te coloques bajo la autoridad de aquel que vendrá por segunda vez. Por eso yo quiero invitarte en este sencillo mensaje a que recibas al Señor como tu Señor y Salvador. Yo podía predicarte de muchas cosas, pero hoy el Señor quiere que prediquemos sobre salvación. Hoy el Señor quiere que prediquemos sobre arrepentimiento. Hoy el Señor quiere que prediquemos sobre consecuencias de tu pecado y de mi pecado. Hoy el Señor quiere que prediquemos sobre consecuencias del pecado del mundo, de no mirar hacia Jesús y enfocar nuestros ojos, quizás como los discípulos, en lo material, en lo hermoso de nuestras instituciones, en lo grande de nuestras edificaciones. Yo te invito hoy a que tú donde estés, ahí tú solito, no voy a orar haciendo la oración de fe, no. Yo quiero que tú hoy en el lugar donde estés, tú y el Señor, hablen. Tú le digas: Señor, yo pensé que eso nunca iba a suceder, que esto nunca iba a suceder, pero ha sucedido. Y yo no sabía o pensaba que tu segunda venida nunca iba a suceder, pero lo que estamos viviendo me confirma en que va a suceder un día. Yo quiero que tú allá donde estás, tú y el Señor solamente, le abras tu corazón a Él y lo recibas como tu Salvador y tu Señor. Y quiero hacer una oración por Barranquilla, quiero hacer una oración por nuestro planeta. Quizás tú has escuchado predicaciones en estos tiempos que el Señor fortalezca nuestra fe. Pero yo creo que la fe de la verdadera iglesia está fortalecida, porque lo que estamos viendo y viviendo hoy nos confirma que lo que está escrito en la palabra de Dios se cumple. Y vendrán cosas fuertes porque está escrito en la palabra de Dios. Por eso te invito que en este tiempo tú leas, escudriñes la palabra de Dios, ores al Señor que te ayude a entender la palabra de Dios. Necesitamos orar. Necesitamos que ese Dios poderoso, celoso, que ha permitido esta pandemia, porque Él la permitió, ese mismo Dios misericordioso, nos dé el mayor tiempo posible, le dé al mundo una nueva oportunidad de recibirlo como su Señor y Salvador. Yo sé que yo creo en un Dios misericordioso. Y creo que cuando Él entienda que su propósito se ha cumplido en este preámbulo de la segunda venida de Cristo, el coronavirus se detendrá, la pestilencia se detendrá, las muertes se detendrán. Pero Él anhela que tú vuelvas su rostro hacia Él. Yo quiero orar por nuestro planeta. Quiero orar por tu familia, por mi familia. Y quiero orar que la sangre de Cristo sea derramada sobre nuestras vidas. Cierra tus ojos donde estás. Padre amado, en el nombre de Jesús, yo te pido que seas misericordioso, Señor. Yo te pido que des una nueva oportunidad al planeta Tierra, Señor. Te pido que el planeta pueda entender, que los hombres y mujeres, los niños puedan entender que todo esto está bajo tu control. Que el planeta puede decirte: perdóname, Señor. Perdona nuestras iniquidades, perdona nuestro alejamiento de ti. Y ayúdanos a encontrarnos nuevamente. Yo te pido en el nombre de Jesús
oh mi Rey, oh Jehová de los ejércitos, que tengas misericordia y que le dé tiempo a miles de personas de recibirte como tu Señor y Salvador. Que la muerte no los sorprenda sin tenerte como su Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Yo quiero invitarte, si tienes dudas, si tienes inquietudes, llámanos. La Iglesia Cristiana Montetabor está a tu disposición. Síguenos en Facebook, síguenos en Instagram, síguenos en YouTube. El teléfono de la iglesia es 301-613-0080. 301-613-0080. Si tienes dudas, llámanos. Si te sientes solo, llámanos. Si crees que te han abandonado, llámanos. Y la palabra de Dios te reconfortará. Síguenos por las redes sociales. Escucha la palabra de Dios, que va a ser de bendición para tu vida. Recuerda, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Bendiciones. Dios te guarde.